Soy Mira, tengo 29 años, y hace 3 semanas, me casé sin la presencia de mis padres. Hace años, mis padres gastaron $127.000 en la boda de mi hermano Derek, trajeron en avión a parientes de 3 estados, alquilaron un club de campo y contrataron una banda de 12 músicos. Pero cuando anuncié mi compromiso con Nathan, un hombre que me ama más de lo que jamás pensé posible, mi padre me miró a los ojos y dijo, sigue mis reglas o págatela tú misma. Así que, la pagué yo misma. Lo que mis padres no esperaban era quién aparecería en mi lista de invitados. Directores ejecutivos, socios de los mejores bufetes de abogados, un ex senador, gente a la que habían pasado toda su vida tratando de impresionar. Y cuando la verdad sobre su supuesto fondo para bodas salió a la luz, bueno, digamos que algunos secretos no permanecen enterrados para siempre. Antes de continuar, si están disfrutando de esta historia, por favor tómense un momento para darle a me gusta y suscribirse, pero solo si genuinamente quieren escuchar más. Dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo y qué hora es allí. Me encantaría saber quién está escuchando. Ahora, permítanme llevarlos 6 meses atrás, a la noche en que Nathan se arrodilló. Mi nombre es Mira Wells. Soy contadora senior en una empresa de consultoría financiera en Boston. Tengo una oficina de esquina con vista al puerto, un plan de jubilación 401k que haría llorar de alegría a mi yo universitario, y exactamente 0 deudas. Les digo esto no para presumir, sino porque es importante. Porque durante 29 años, mi familia me trató como si estuviera a una mala decisión de necesitar ser rescatada. Mis padres, Richard y Linda Wells, viven en una casa de estilo colonial de 3 dormitorios en Worcester. Papá se jubiló de la gerencia media en una empresa manufacturera hace 5 años. Mamá trabajó a tiempo parcial en administración hasta que yo estuve en la escuela secundaria, luego dejó de trabajar. No son pobres, no son ricos. Son del tipo de personas cómodas que vienen con una hipoteca pagada y unas vacaciones en Florida cada 2 años. Mi hermano Derek es 4 años mayor que yo. El niño de oro, el mariscal de campo estrella en la escuela secundaria, con un título en negocios de la UMass, gerente de ventas en una empresa de tecnología. Eso suena más impresionante de lo que su salario sugiere. Hace 3 años, Derek se casó con su novia de la universidad, Brittany. La boda fue en el Hillcrest Country Club. 250 invitados, costilla de res y langosta, una escultura de hielo con la forma de sus iniciales. Mis padres pagaron por todo, $127.000. Sé el número exacto porque mi madre lo mencionó al menos 15 veces durante la recepción. Ahorramos para esto desde que Derek nació, le decía a cualquiera que quisiera escuchar, con una copa de champán en la mano. Eso es lo que hacen los padres. Yo estaba en un rincón esa noche, con un vestido de dama de honor que no era de mi color, viendo a mi padre dar un brindis sobre invertir en la familia. Y pensé, vale. Cuando sea mi turno, las cosas serán diferentes. Verán que también vale la pena invertir en mí. Qué ingenua era. Conocí a Nathan Whitmore en una conferencia de cumplimiento financiero hace 2 años. Él estaba allí representando a su bufete de abogados, Morrison y Whitmore LLP, y yo estaba allí tratando de no quedarme dormida durante una mesa redonda sobre revisiones del código tributario. Me pilló bostezando. Yo lo pillé riéndose de mí por ello. Terminamos tomando un café, luego cenando, y de alguna manera hablando hasta que el bar del hotel cerró. Nathan tiene 32 años, es socio del bufete de su familia, con una mandíbula afilada, ojos amables, y ese tipo de confianza tranquila que proviene de no haber tenido que demostrarle nada a nadie. Pero esto es lo que más amo de él. Escucha. Cuando hablo, realmente me oye. Su familia es diferente a la mía. La primera vez que conocí a su madre, Eleanor, fue en su casa en Beacon Hill. Llevé mi mejor chaqueta, ensayé temas de conversación en el coche. Estaba aterrorizada. La casa era preciosa. Una belleza de dinero de toda la vida, con pinturas al óleo y una biblioteca que olía a cuero e historia. Pero Eleanor abrió la puerta ella misma, vistiendo un simple suéter de cachemira y sin maquillaje. Me abrazó antes de que pudiera siquiera presentarme. Nathan habla de ti constantemente, dijo. Siento que ya te conozco. La cena no fue de catering. Eleanor cocinó pollo asado con romero,
verduras de un mercado de agricultores, una tarta de limón que había hecho esa tarde. Comimos en la cocina, no en el comedor formal, y me preguntó sobre mi trabajo, mis pasatiempos, mis sueños. Nadie en mi familia me había preguntado nunca por mis sueños. Cuando Nathan me llevó a casa esa noche, lloré en el asiento del pasajero. ¿Qué pasa?, preguntó, alarmado. Nada, dije. Ese es el problema. No pasa nada. Tu familia es simplemente. Son tan amables. Me apretó la mano. Ya te quieren, mira. Tu familia ahora. No supe cuánto significaría eso hasta más tarde. Nathan me propuso matrimonio un jueves por la noche en octubre. Nada extravagante, solo nosotros dos en la azotea de nuestro restaurante favorito, con las luces de la ciudad brillando abajo, y el anillo de su abuela en una caja de terciopelo. Dije que sí antes de que terminara la pregunta. A la mañana siguiente, llamé a mis padres. Me temblaban las manos. A pesar de todo, a pesar de todos los años de ser ignorada, todavía quería que se alegraran por mí. Mamá, papá, tengo noticias, dije. Nathan me ha propuesto matrimonio. Estamos comprometidos. Hubo una pausa. Luego mi madre chilló. Literalmente, chilló. Y la oí llamar a mi padre. Richard, mira, se va a casar. Por un hermoso momento, sentí que las cosas podrían ser diferentes. Mi madre preguntó por el anillo. Mi padre preguntó por el trabajo de Nathan. Sonaban orgullosos. Te apoyaremos, cariño, dijo mi madre, igual que hicimos con Derek. Te ayudaremos con la boda. Esa noche, me envió un correo electrónico. Todavía lo tengo. Le hice una captura de pantalla en el momento en que llegó porque algo en mí, un instinto que no quería reconocer, me dijo que podría necesitar una prueba algún día. El correo electrónico decía, mira, tu padre y yo lo hemos discutido. Queremos contribuir con $100,000 para tu boda, tal como prometimos cuando eras pequeña. Estamos muy felices por ti. Con cariño, mamá. $100,000 por escrito con una marca de tiempo. Me senté en mi escritorio en mi oficina de esquina mirando ese correo electrónico y me permití creer. Me permití pensar que tal vez me había equivocado todos esos años. Tal vez sí me valoraban igual que a Derek. Tal vez había sido demasiado sensible, demasiado rápida para notar ofensas que en realidad no existían. Esa creencia duró exactamente 3 semanas. Jessica Torres ha sido mi mejor amiga desde el primer año de universidad. También es la planificadora de bodas más talentosa de Nueva Inglaterra, propietaria de Elegant Affairs con una lista de clientes que incluye a multimillonarios de la tecnología y dinastías de dinero antiguo. Pero yo la conocí cuando era una joven de 22 años sin dinero, con un sueño y sin capital inicial. ¿Recuerdas cuando te presté ese dinero?, le pregunté durante el almuerzo la semana después de mi compromiso. Se rió, dejando su vaso de agua con gas. Estábamos en un café en Back Bay, rodeadas de mujeres con pañuelos de Hermès y hombres con trajes a medida. Jessica encajaba perfectamente. Tenía ese tipo de elegancia natural que hacía que la gente asumiera que siempre había tenido dinero. Mira, me diste $15,000 sin intereses y me dijiste que te los devolviera cuando pudiera. Eso no es un préstamo. Es un salvavidas. Bueno, dije, vengo a cobrar mi favor. Necesito una planificadora de bodas. Sus ojos se iluminaron. Por fin. He estado esperando este momento durante 2 años. Cuéntamelo todo. Tema, lugar, número de invitados. Le conté la visión que Nathan y yo habíamos discutido. Íntima, elegante, sin niños, quizás 80 invitados. Una ceremonia al aire libre en un viñedo en Napa donde la familia de Nathan tenía contactos. Sin niños, repitió Jessica, asintiendo. Inteligente. Nada arruina una ceremonia como un niño pequeño gritando durante los votos. Pero dudó. Tu familia es bastante tradicional, ¿verdad? Eso podría ser un problema. Hice un gesto con la mano. Lo entenderán. Mis padres quieren que esto sea especial. Mamá ya me envió un correo electrónico sobre contribuir al presupuesto. Jessica me miró con algo parecido a la lástima.
Mira, llevo 8 años haciendo esto. Familias tradicionales y bodas sin niños. Esa combinación casi nunca sale bien. Debería haberla escuchado. La cena fue idea de mi padre. Vengan el domingo, dijo por teléfono. Tu madre va a hacer estofado. Discutiremos los planes de la boda. Llevé a Nathan. Llevaba una camisa de botones y su sonrisa más diplomática. El comedor de mis padres no había cambiado desde que era niña. El mismo papel pintado descolorido, la misma luz fluorescente zumbante, la misma foto enmarcada de los días de gloria del fútbol americano de Derek en la escuela secundaria en la pared. Logramos superar los aperitivos antes de que mi padre se aclarara la garganta. Le hemos dado muchas vueltas a esto, dijo, sacando un trozo de papel doblado del bolsillo de su camisa, y hemos preparado algunas directrices para la boda. ¿Directrices? Realmente las llamó directrices. Alisó el papel sobre la mesa. Reconocí su letra. Apretada, precisa, la misma caligrafía que había usado en los comentarios de mis boletines de notas cuando era joven. Mira, necesita esforzarse más. Regla número 1, leyó. Toda la familia debe ser invitada. De ambas partes. Eso significa tu tía abuela Marge, los hijos de tu primo Tommy, los Henderson de la iglesia, todos. Sentí a Nathan tensarse a mi lado. Regla número 2, nada de boda sin niños. Los niños son parte de la familia. Regla número 3, nada de boda de destino. La ceremonia se queda en la localidad. Regla número 4, tenemos la aprobación final de la lista de invitados. Regla número 5, la ceremonia será en Santa Catalina. Es donde tu madre y yo nos casamos. Levantó la vista, satisfecho, como si acabara de presentar una propuesta de negocios razonable. Mi madre asintió a su lado. Estas son las mismas reglas que siguió Derek. ¿Es lo justo? Miré la lista. 200 invitados. Una iglesia a la que no había asistido desde la escuela secundaria. Cada niño gritón y pariente crítico que había pasado mi vida adulta evitando. ¿Y si no estoy de acuerdo?, pregunté en voz baja. La expresión de mi padre no cambió. Entonces la pagas tú misma. Lo intenté. Dios, lo intenté. Papá, la política de no niños no se trata de excluir a nadie, expliqué, manteniendo la voz calmada. El sobrino de Nathan arruinó la ceremonia de su mejor amigo el año pasado, derribó la vela de la unidad, se puso a llorar durante los votos. La pareja quedó devastada. Solo queremos evitar eso. Mi padre no parpadeó. Los niños son familia. Vale, ¿qué tal un compromiso?, insistí. Los niños pueden venir a la recepción, pero no a la ceremonia. De esa manera. No. Nathan me apretó la rodilla por debajo de la mesa. Una advertencia. No insistas. La lista de invitados, intenté de nuevo. 200 personas es mucho. ¿Qué tal si invitamos a la familia inmediata y a los amigos cercanos? Quizás 100. Mi madre soltó una risa seca. ¿100? Mira, ya se lo he dicho a la tía Marge, al tío Tom, a los Henderson, a los Fitzgerald. Espera. La miré fijamente. ¿Ya se lo has dicho? Tuvo la decencia de parecer un poco incómoda. Bueno, sí. Cuando anunciaste el compromiso, la gente preguntó. No podía simplemente no decir nada. Invitaste a gente a mi boda sin preguntarme. No los invité. Solo mencioné. Linda les dijo que recibirían invitaciones, interrumpió mi padre. Y las recibirán. Eso no es negociable. Me recliné en mi silla. La luz fluorescente zumbaba sobre mi cabeza. La mano de Nathan todavía estaba en mi rodilla, su agarre más fuerte ahora. Mi madre ya estaba planeando una lista de invitados que no me había consultado. Había hecho promesas en mi nombre a personas que apenas conocía. Y mi padre había escrito reglas escritas de verdad, para mi propia boda. Derek no tuvo que seguir estas reglas, dije en voz baja. El rostro de mi padre se endureció. Derek no intentó excluir a la familia.
Pero eso no era cierto, y ambos lo sabíamos. Llamé a Derek esa noche desde el coche de Nathan. La lluvia rayaba el parabrisas, difuminando las luces de la calle en manchas doradas. ¿Puedes hablar con ellos?, le pregunté. Quizás si les explicas que las bodas sin niños son normales ahora. Te escucharían a ti. Derek suspiró. El sonido de un partido de baloncesto se oía de fondo. Siempre tenía los deportes puestos. Mira, vamos. Ya sabes cómo son. Lo sé, pero te respetan. Si les dijeras. Mira, su voz bajó. Sabes que mamá y papá tenían un fondo aparte para mí, ¿verdad? Desde que era niño. No tuvieron que seguir ninguna regla porque nunca hubo ninguna duda sobre qué tipo de boda tendría. Agarré el teléfono con más fuerza. ¿Qué quieres decir con un fondo aparte? Una pausa. Demasiado larga. Derek, ¿qué fondo? Pensé que lo sabías. Parecía genuinamente sorprendido. Mamá me lo dijo hace años. Papá apartó dinero para mí cuando nací. Algún tipo de cuenta de inversión para mi futuro. El pago inicial de una casa, la boda, lo que fuera. ¿Y para mí? ¿Apartaron uno para mí? Silencio. Derek. No lo sé, mira. Su voz era incómoda ahora. Quiero decir, papá siempre decía. Ya sabes cómo es. Anticuado. Él pensaba que te casarías con alguien que se encargaría de esas cosas, que la familia del esposo pagaría la boda. Eso es simplemente lo que él creía. La lluvia golpeaba más fuerte. Nathan me observaba desde el asiento del conductor, con la preocupación grabada en su rostro. Así que nunca hubo un fondo para mí, dije secamente. Los $100,000 que mamá prometió. En realidad no tienen la intención de darlos. No lo sé. Quizás, mira. No estoy tratando de... Está bien, dije. Gracias por ser honesto. Colgué y me quedé mirando la lluvia. 29 años. 29 años pensando que era parte de la misma familia, del mismo amor, del mismo futuro. Ahora lo entendía. Nunca lo fui. Mi padre llamó al día siguiente. Sin saludo, sin preámbulos. Necesito tu decisión, mira. Las reglas se mantienen. Tómalas o déjalas. Estaba en mi escritorio revisando informes trimestrales. Mi oficina de esquina, mi vista al puerto, la vida que había construido completamente por mi cuenta. Tengo una pregunta primero, dije. ¿Le diste a Derek estas mismas reglas? Silencio. ¿Le exigiste que invitara a 200 personas? ¿Exigiste la aprobación final de su lista de invitados? Amenazaste con retirar los fondos si no cumplía. Derek entendía los valores familiares. Esa no es una respuesta. La voz de mi padre se volvió fría. Derek es mi hijo. Él está continuando el apellido de la familia. Tú te casas y entras en otra familia. Los Whitmore serán tu familia ahora. Así es como funciona. Ahí estaba. Finalmente, la verdad que nunca había dicho en voz alta. Entonces, porque soy la hija, valgo menos. No he dicho eso. No tuviste que hacerlo. De fondo, oí la voz de mi madre. Richard, dile que está siendo dramática. Mamá, dije, interrumpiendo. Te he oído. Y no estoy siendo dramática. Estoy siendo clara. Mi padre respiró hondo. Esta es nuestra oferta final. Acepta las condiciones o financia la boda tú misma. No seremos manipulados por la culpa o las tonterías modernas. Pensé en el correo electrónico que mi madre me había enviado, la promesa de $100,000, la marca de tiempo que había capturado. Pensé en la confesión accidental de Derek, el fondo que existía para él y nunca para mí. Pensé en Eleanor Whitmore, que me había abrazado la primera vez que nos conocimos y me había preguntado por mis sueños. Entiendo, papá, dije. La financiaré yo misma. Y colgué antes de que pudiera responder. Nathan me encontró en el sofá esa noche, todavía con mi ropa de trabajo,
mirando a la nada. Se sentó a mi lado, sin hablar, solo presente, esperando hasta que estuviera lista. Nunca planearon ayudarme, dije finalmente. Todo el asunto, la promesa, el correo electrónico. Fue condicional desde el principio. Querían control, no apoyarme. Nathan me abrazó. Entonces haremos esto nosotros mismos. No necesitamos su dinero, mira. Nos tenemos el uno al otro. No es por el dinero, mi voz se quebró. Es que piensan que valgo menos que Derek. Siempre lo han pensado, y yo seguía esperando estar equivocada. A la mañana siguiente, Eleanor llamó. Nathan me contó lo que pasó, dijo. Su voz era cálida, preocupada, pero no compasiva. Quiero que sepas algo. Cuando me casé con James, mis propios padres no lo aprobaron. Pensaban que me estaba casando por debajo de mi nivel, un joven abogado sin conexiones familiares. Se negaron a contribuir a la boda. Parpadeé. No sabía eso. La madre de James nos dio $10,000. Era todo lo que tenía. Dijo, el amor no viene con condiciones. Nunca lo he olvidado. La oí respirar hondo. Mira, me gustaría contribuir con $50,000 a tu boda. Sin condiciones, sin reglas. Esto no es caridad. Es lo que hace la familia. Y tú eres familia. Eleanor, no puedo. Puedes. Lo harás. Su tono era suave pero firme. Alguien hizo esto por mí una vez. Ahora lo estoy haciendo por ti. Por favor, déjame. Una semana después, llegó un cheque con una nota escrita a mano en papel de marfil, el papel grueso y pesado en mis manos. El amor no viene con condiciones. Bienvenida a la familia, cariño. Eleanor. Lloré durante 1 hora. Pero por primera vez en semanas, eran lágrimas de felicidad. Si han llegado hasta aquí, quizás entiendan lo que estaba sintiendo. Ese momento en el que te das cuenta de que el amor de tu familia venía con un asterisco que nunca supiste que existía. Permítanme aclarar algo. No necesito su dinero. Nathan y yo podríamos pagar esta boda 2 veces. Pero ese no es el punto. El punto es que le dieron a Derek $127,000 con una sonrisa y un brindis. Y a mí me ofrecen condiciones y ultimátums. Esto nunca fue por el dinero. Es sobre si yo importo tanto como mi hermano. Y tengo mi respuesta. Ahora, volvamos a 3 meses antes de la boda. Las llamadas comenzaron la semana después de que le dije a mi padre que pagaría la boda yo misma. Primero, fue la tía Marge. Mira, cariño, tu madre dice que no vas a invitar a la familia a la boda. Eso no puede ser cierto. Luego el tío Tom, he oído que estás haciendo algo exclusivo. ¿Qué es eso de no permitir niños? Luego Darlene Henderson de la iglesia, con quien no había hablado en 15 años. Tu pobre madre está desconsolada. Dice que la has excluido por completo. Traté de explicar. Que no hubiera niños era una elección que muchas parejas hacían. Queríamos una ceremonia íntima. Esto no era un rechazo a nadie. Nadie escuchó. Mi teléfono vibraba constantemente. Llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto de primos con los que apenas había hablado desde la infancia, todos con el mismo tema. ¿Cómo puedes hacerle esto a tus padres? Luego mi madre publicó en Facebook. No me nombró directamente. No tenía por qué. Me rompe el corazón cuando los hijos olvidan todo lo que sus padres sacrificaron por ellos. Lo dimos todo y así es como nos lo pagan. Agradecemos sus oraciones. En 1 hora, tenía 47 comentarios. Parientes que no había visto en décadas ofreciendo su pésame. Amigos de mi madre de la iglesia expresando su sorpresa. Un primo comentando, lo siento mucho, tía linda. Algunos hijos simplemente no entienden los valores familiares. Me senté en mi oficina, con el teléfono en la mano, viendo llegar las notificaciones. Mi madre había convertido mi boda en un referéndum público sobre mi carácter. Se había convertido en la víctima antes de que yo hubiera enviado una sola invitación.
Nathan me encontró revisando los comentarios a medianoche. Apágalo, dijo suavemente. Están actuando. No se trata de ti. Se trata de que ellos parezcan mártires. Tenía razón. Sabía que tenía razón, pero aún así dolía. Mi madre apareció en mi oficina un martes. Estaba en una reunión cuando mi asistente tocó la puerta de cristal, con cara de disculpa. Hay una mujer en la recepción. Dice que es su madre. Está haciendo una escena. Me disculpé y fui al vestíbulo. Mi madre estaba de pie en el mostrador de recepción, con pañuelos de papel en la mano, el rímel corriendo por sus mejillas. 3 de mis colegas se habían detenido a mirar desde el pasillo. Mamá, ¿qué haces aquí? Mira. Me agarró del brazo. Necesitamos hablar, por favor. Te lo ruego. La recepcionista, una joven de 24 años llamada Choe, que solo llevaba 3 meses en la empresa, nos miraba con los ojos muy abiertos. Hablemos en la sala de conferencias, dije en voz baja. La conduje por el pasillo, pasando por las oficinas con paredes de cristal, sintiendo cada par de ojos en mi espalda. Los tacones de mi madre resonaban contra el suelo de mármol. Seguía llorando, lágrimas teatrales, del tipo que salen fácil y se secan rápido. Cerré la puerta de la sala de conferencias. Tienes que cambiar de opinión, dijo inmediatamente. Las lágrimas se habían detenido. Esto ha ido demasiado lejos. Tu padre no puede dormir. Yo no puedo comer. Estás destrozando a esta familia. Mamá, publicaste sobre mí en Facebook. Llamaste a todos mis parientes y les dijiste. ¿Por qué no me dejaste otra opción? Su voz se alzó. Nos estás avergonzando. Todo el mundo sabe sobre esta ridícula regla de no niños. La gente está haciendo preguntas. Entonces diles la verdad. Diles que me ofreciste dinero condicional con una lista de demandas, y que lo rechacé. Sus ojos se entrecerraron. Esa es una forma muy egoísta de verlo. Por favor, vete, dije. No discutiré esto en mi lugar de trabajo. Sostuve la puerta abierta. Recogió su bolso, su abrigo. En el umbral, se giró. Te arrepentirás de esto, mira. Acuérdate de mis palabras. El correo electrónico de mi padre llegó ese viernes. Asunto, últimas palabras. Lo abrí en mi escritorio, con el café enfriándose junto a mi teclado. El mensaje era largo. 3 párrafos completos de quejas de las que había oído variaciones toda mi vida. Enumeraba cada sacrificio que habían hecho por mí, los aparatos de ortodoncia cuando tenía 12 años, el seguro del coche que habían pagado durante la universidad, la vez que condujeron 4 horas para verme graduar. Como si asistir a la graduación de su hija fuera un acto extraordinario de generosidad en lugar de una expectativa parental básica. Luego venía el párrafo final. Has dejado clara tu elección. Has elegido a Nathan y su familia adinerada por encima de las personas que te criaron. Si esa es tu decisión, entonces hemos terminado. No esperes que aparezcamos y finjamos que todo está bien. Si procedes con esta boda sin seguir nuestras condiciones, no asistiremos y puedes olvidarte de ser parte de esta familia. Lo leí 2 veces, luego se lo reenvié a Nathan y a su amigo Michael, un abogado de derecho de familia en el bufete. Guarda esto, dijo Michael cuando me llamó 1 hora más tarde. Probablemente no lo necesitarás para nada legal, pero la documentación importa. Si esto alguna vez se convierte en una situación de dimes y diretes sobre quién cortó la relación con quién, tienes la marca de tiempo. Imprimí el correo electrónico. Lo puse en una carpeta de Manila con la etiqueta Documentación familiar. La misma carpeta donde había guardado la promesa original de mi madre de $100,000. 2 correos electrónicos, 2 marcas de tiempo, uno prometiendo apoyo, otro amenazando con el abandono. El abismo entre ellos contaba toda la historia de mi familia mejor de lo que yo podría hacerlo. Esa noche, Nathan me abrazó mientras miraba al techo. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Quiero tener nuestra boda, dije. A nuestra manera. Y quiero dejar de fingir que alguna vez cambiarán. Escribí la respuesta a las 2 de la madrugada.
Nathan dormía a mi lado, con un brazo sobre mi cintura. El dormitorio estaba oscuro excepto por el brillo de la pantalla de mi portátil. Papá, he leído tu correo electrónico. Entiendo tu posición y respeto tu derecho a tomar tus propias decisiones. La boda seguirá adelante como estaba planeada. Tú y mamá son bienvenidos a asistir como invitados. No habrá roles especiales, ni discursos, ni asientos reservados para los padres de la novia, pero son bienvenidos. No hago esto para herirlos. Lo hago porque me he dado cuenta de que aceptar sus condiciones significaría empezar mi matrimonio abandonando mis propios límites. No puedo hacer eso. Espero que lo reconsideren. Espero que elijan ser parte de este día, aunque no sea en sus términos. Pero no rogaré. Con cariño, Mira. Le di a enviar. Su respuesta llegó 10 minutos después. Debía de estar despierto también. Si no podemos ser tratados como tus padres, no estaremos allí. Esta es tu elección, no la nuestra. Recuérdalo. Cerré el portátil. En la oscuridad, sentí el peso de lo que acababa de hacer. Había trazado una línea. Me había negado a cruzarla. Y mis padres se habían marchado. Nathan se movió a mi lado. Oye, murmuró. ¿Qué pasa? Les dije que podían venir como invitados. Sin tratamiento especial. Dijeron que no. Me acercó más. Lo siento. No lo sientas. Me sorprendió descubrir que no estaba llorando. No lo siento. Estoy triste, pero no lo siento. Había algo casi pacífico en ello. La finalidad. No más esperanzas. No más preguntarme si esta vez sería diferente. Habían tomado su decisión. Ahora yo tomaría la mía. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles. Me despertaba a las 3 de la mañana, con el corazón acelerado, la mente llena de dudas. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si soy la villana de esta historia? ¿Y si estoy destruyendo a mi familia por una lista de invitados? Mis parientes habían dejado de llamar en su mayoría. El silencio era peor que la presión. Parecía que me habían excomulgado, sin un anuncio formal. Perdí 3 kilos. Nathan empezó a hacerme batidos porque no podía tolerar la comida sólida antes del mediodía. Una noche, me encontré en el baño llorando tan fuerte que no podía respirar mientras Nathan esperaba al otro lado de la puerta, impotente. No sé si estoy haciendo lo correcto, logré decir entre sollozos. Seguía pensando en los buenos recuerdos. ¿Existían? Debían haber existido. Mi padre enseñándome a montar en bicicleta. Mi madre trenzándome el pelo antes de ir a la escuela. El reloj que mi padre me dio en la graduación. Un Seiko dorado y delgado que todavía guardaba en su caja de terciopelo en mi cómoda. Ya no lo usaba, pero tampoco podía tirarlo. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Estaba castigando a mis padres por no amarme de la manera que yo quería ser amada? Una mañana, escribí un mensaje de texto a mi madre. ¿Podemos hablar? Quizás haya un punto intermedio. Lo miré durante 20 minutos. Luego lo borré porque recordé la publicación de Facebook, los parientes reclutados para llamarme, la escena en mi oficina, el correo electrónico de mi padre prometiendo cortarme la relación si no cumplía. Esto no era un desacuerdo sobre los detalles de la boda. Esto era una lucha de poder. Y si cedía ahora, cedería para siempre. Dejé el teléfono. Fui a trabajar. Seguí adelante. Derek me envió un mensaje de texto un domingo. ¿Podemos vernos? ¿Un café? Quiero ayudar. Casi dije que no. Pero una parte de mí, la parte que todavía recordaba a mi hermano mayor dejándome acompañarlo a la sala de juegos cuando éramos niños, quería creer que lo decía en serio. Nos encontramos en un café cerca de Fenwa. Derek ya estaba allí cuando llegué, con un polo arrugado y tomando un café solo. Parecía cansado. Su brillo de niño de oro se había desvanecido en algún momento. Hola, se levantó para abrazarme. Gracias por venir. Nos sentamos. Jugueteaba con su taza de café. Mira,
dijo, mamá y papá están muy dolidos. Sienten que los has abandonado. ¿Te enviaron ellos? No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Derek, no abandoné a nadie. Papá me envió un correo electrónico diciendo que si no sigo sus reglas, estoy fuera de la familia. Dije que los recibiría como invitados. Se negaron. Quizás podrías ceder un poco. Ya sabes cómo son. Son anticuados. Si tan solo invitaras a la tía Marge y a algunos primos. Derek, me incliné hacia adelante. Déjame preguntarte algo. Cuando te casaste, ¿te dieron una lista de requisitos? Amenazaron con retirar los fondos si no cumplías. Apartó la mirada. No, respondí por él. No lo hicieron. Porque tú eres el hijo, y yo solo soy la hija que se supone que debe estar agradecida por las migajas que recibe. Derek se movió incómodo. Eso no es justo. Quizás no, pero es la verdad. Terminó su café en silencio. Cuando se levantó para irse, se detuvo. Espero que sepas lo que estás haciendo, mira, porque una vez que quemes este puente, no hay vuelta atrás. Lo vi alejarse. No se equivocaba. Pero el puente ya estaba en llamas. Simplemente no había sido yo quien encendió la cerilla. Esa noche, Nathan me encontró en el sofá mirando mi teléfono. Derek, adivinó. Sí. Intentó hacer de pacificador, excepto que su versión de la paz significa que yo me rinda. Nathan se sentó a mi lado. No intentó arreglarlo. Nunca lo hacía. Solo esperaba. Sigo dudando de mí misma, admití, preguntándome si estoy siendo terca, si debería ceder e invitar a todos y sonreír durante todo el evento. ¿Quieres hacer eso? No. La respuesta fue inmediata. No, no quiero. Entonces no lo hagas. Me atrajo hacia su lado. Mira, has pasado toda tu vida tratando de ganarte algo que debería haberse dado gratuitamente. La aprobación de tus padres, su amor. Trabajaste más duro, lograste más, pediste menos. Y nunca fue suficiente porque nunca se trató de lo que hiciste. Se trató de quién eres. Cerré los ojos. Tú no eres el problema, dijo en voz baja. Nunca lo fuiste. A la mañana siguiente, Eleanor llamó. He oído que has tenido una semana difícil, dijo. Sin preámbulos, sin charla trivial. Nathan te lo contó. Está preocupado. Y yo también. Hizo una pausa. Mira, cuando elegí casarme con James en contra de los deseos de mis padres, los perdí durante 3 años. 3 años de silencio. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. ¿Cómo lo superaste? Recordando que yo no los estaba rechazando a ellos. Ellos me estaban rechazando a mí por tomar mi propia decisión. Hay una diferencia. Su voz se suavizó. No estás destruyendo nada, cariño. Simplemente te estás negando finalmente a pretender que las grietas no estaban ya ahí. Esa noche, miré la foto de compromiso en nuestra pared. Nathan y yo riendo en el Boston Common. Hojas doradas arremolinándose a nuestro alrededor. No necesitaba el permiso de mis padres para ser feliz. Solo necesitaba darme permiso a mí misma. Jessica extendió los planes finales sobre la mesa de su sala de conferencias como un general preparándose para la batalla. Vale, dijo, con los ojos brillantes. Hablemos de la boda de tus sueños. El lugar, una finca vinícola privada en el Valle de Napa, colinas ondulantes, viñedos centenarios, una terraza de piedra con vistas al valle. La familia de Nathan tenía contactos con los propietarios. Habíamos conseguido una tarifa que habría sido imposible de otro modo. La lista de invitados, 85 personas, cuidadosamente seleccionadas. Sin invitaciones por obligación, sin parientes lejanos con los que nunca había hablado, sin niños gritones. El presupuesto, $90,000. Nathan y yo contribuimos con $40,000 de nuestros ahorros. El regalo de Eleanor cubrió $50,000. Jessica,
fiel a su palabra, ofrecía sus servicios al costo, normalmente un valor de $30.000, ahora incluido como su regalo de bodas para nosotros. ¿Sin niños?, confirmó Jessica. Sin niños. Ceremonia al atardecer. La hora dorada, la única petición de Nathan, sonrió. Esta va a ser mi mejor obra. Espero que lo sepas. Miré el tablero de inspiración que había creado. Líneas limpias, flores blancas, iluminación suave, elegancia sencilla. Nada llamativo, nada exagerado, solo belleza. ¿Y tu familia?, preguntó Jessica con cuidado. Negué con la cabeza. Tomaron su decisión. Vale. Tomó una nota. Haré que la seguridad esté informada por si acaso. A veces la gente aparece sin ser invitada a estas cosas. No había pensado en eso. ¿Crees que se colarían en la boda? Creo que la gente hace cosas inesperadas cuando se da cuenta de que no tiene el control. Me miró por encima de sus gafas. Espera lo mejor, planifica para lo peor. Ese es mi lema. Asentí lentamente. La posibilidad de que mis padres intentaran entrar por la fuerza no se me había ocurrido. Pero Jessica llevaba 8 años haciendo esto. Sabía cosas que yo no. La lista de invitaciones era un documento que no había mostrado a nadie fuera de Nathan y Jessica. Pero mientras la revisaba una última noche, me di cuenta de algo. No era solo una lista de invitados de boda. Era un testimonio de la vida que había construido. La parte de Nathan incluía al socio director de Morrison y Whitmore, a un juez federal que había sido su mentor en la Facultad de Derecho, a 3 socios de bufetes competidores que se habían convertido en amigos cercanos, al director ejecutivo de una empresa de Fortune 500. Un cliente al que Nathan había representado en una fusión compleja. Mi parte incluía a mi mentora de la escuela de negocios, ahora profesora en la Harvard Business School, a 2 colegas que se habían convertido en verdaderos amigos, a un antiguo cliente que había fundado una organización sin ánimo de lucro con mi asesoramiento financiero. Y luego estaba la red de Eleanor, filántropos, mecenas de las artes, un ex senador que formaba parte del consejo de su fundación benéfica. Al final de la lista había 5 nombres de mi familia. La prima Sara, la hija de Derek, que siempre había sido amable conmigo. La prima segunda de mi madre, Paula, que me había enviado un mensaje de texto de apoyo después del incidente de Facebook. Otros 3 parientes que deliberadamente no se habían unido al ataque. También había invitado a Carol Bennett. Carol tenía 60 años, una contadora jubilada que había trabajado con mi madre en su antiguo trabajo hacía décadas. Habían mantenido el contacto. Tarjetas de Navidad, almuerzos ocasionales. Siempre me había caído bien Carol. Tenía un ingenio agudo y observaciones aún más agudas. Más importante aún, Carol sabía cosas. Mi madre siempre le había confiado sus finanzas, sus asuntos familiares, los planes que ella y mi padre habían hecho. No invitaba a Carol para causar problemas. La invitaba porque era amable y porque una parte de mí sabía que la verdad tiene una forma de salir a la superficie cuando las personas adecuadas están en la habitación. Las invitaciones se enviaron un jueves. La cuenta atrás había comenzado oficialmente. Sara publicó su invitación en Instagram. Así fue como mi madre se enteró. Una foto sencilla, el sobre, la caligrafía, la ubicación. Valle de Napa, California. Sara la acompañó con una serie de emojis de champán y las palabras temporada de bodas. Mi teléfono sonó en menos de una hora. Invitaste a Sara pero no a su madre, la voz de mi madre era gélida. Invitaste a la hija de tu prima pero no a tu propia tía. Invité a las personas que me han apoyado, dije con calma. Estaba en casa, sentada en el balcón, viendo el atardecer pintar de naranja el horizonte de Boston. La tía Susan pasó los últimos 2 meses llamándome ingrata. Sara me envió un mensaje de texto diciendo que lamentaba el drama familiar. Esto es calculado. Lo estás haciendo para herirnos. Estoy haciendo esto para tener la boda que quiero. Tomaste tu decisión, mamá. Estas son las consecuencias. Una inspiración brusca. Luego, ¿dónde está ese viñedo de todos modos? ¿Cómo te estás permitiendo el Valle de Napa sin nuestra ayuda? No respondí a eso.
¿Quién está pagando por esto?, insistió. ¿Son los Whitmore? ¿Están financiando todo? ¿Estás dejando que tus suegros paguen por una boda que tus propios padres deberían estar pagando? Deberían estar pagando. No se ofrecieron a pagar. Deberían. Como si todavía fuera una obligación que estaban cumpliendo en lugar de un regalo que habían retirado. Los Whitmore han sido generosos, dije. También mis amigos. Eso es todo lo que diré sobre el presupuesto. Silencio. Luego, en un tono diferente, mira, deberíamos hablar de esto en persona. Quizás podamos llegar a un acuerdo. La invitación sigue en pie, mamá. Puedes venir como invitada. La oferta no ha cambiado. Eso no es suficiente. Entonces lo siento. Colgué, pero la llamada me había dicho algo importante. Estaban prestando atención, y estaban empezando a preocuparse. Más tarde supe lo que pasó después por la prima Sara. Mi madre llamó a todo el mundo que conocía. No para disculparse, no para reconciliarse, sino para investigar. Buscó en Google a la familia Whitmore. Encontró el sitio web de la fundación de Eleanor, el consejo de administración lleno de nombres que aparecían en las páginas de sociedad y en las revistas de negocios. Encontró artículos sobre James Whitmore, fallecido ahora, pero que una vez fue un juez federal con una reputación impecable. Buscó a Nathan en LinkedIn, socio a los 32, derecho en Harvard, trabajo pro bono que había aparecido en el Boston Globe. Y luego buscó el viñedo. Linda me llamó en pánico, me contó Sara más tarde. Estaba como, ¿sabes cuánto cuesta ese lugar? ¿Sabes el tipo de gente que se casa allí? Pensé que iba a hiperventilar. Mi padre llamó la noche siguiente. Su tono era diferente, más suave, casi conciliador. Mira, quizás fuimos demasiado precipitados. A tu madre y a mí nos gustaría discutir las cosas más a fondo. Quizás podríamos reunirnos para cenar este fin de semana. Reconocí esa voz. Era la voz que usaba cuando quería algo, cuando estaba reajustando la estrategia. ¿Qué cambió?, pregunté. Nada cambió. Simplemente. Hemos estado reflexionando. La familia es la familia. Deberíamos estar allí para tu boda. La familia es la familia. La frase que se había usado en mi contra durante meses, ahora desplegada como una rama de olivo. Son bienvenidos a asistir, dije, como invitados. Sin discursos, sin asientos especiales, sin el papel de padres de la novia, solo como invitados. Una larga pausa. ¿Esa es tu respuesta final? Esa siempre ha sido mi respuesta, papá. No ha cambiado. Colgó sin despedirse. Faltaban 3 semanas para la boda y mis padres finalmente se habían dado cuenta de que estaban a punto de quedarse fuera de algo que no podían controlar. En este punto de mi historia, sabía que algo se avecinaba. Mis padres no querían reconciliarse de repente porque hubieran tenido un cambio de corazón. Habían tenido un cambio de estrategia. Habían visto la lista de invitados, el lugar, el tipo de vida que estaba construyendo sin ellos, y querían entrar. ¿Pero aceptarían mis términos? ¿Se presentarían en la boda? ¿Y qué pasaría cuando descubrieran lo que Carol Bennett sabía? Sigan viendo. La cena de ensayo es lo siguiente. Si todavía están aquí, dejen un comentario con su predicción. Me encantaría saber qué creen que pasó. Se suponía que la cena de ensayo sería íntima. 30 personas en un restaurante con estrellas Michelin con vistas a los viñedos de Napa. Amigos cercanos, familia inmediata, las personas que más importaban. Mis padres no estaban en la lista, por lo que mi corazón se detuvo cuando los vi entrar por la puerta. Mi madre llevaba su mejor vestido, el que guardaba para funerales y ocasiones especiales. Mi padre se había puesto una corbata. Parecían respetables, casi humildes, de pie en el vestíbulo mientras la anfitriona consultaba su plano de mesas con evidente confusión. Soy la madre de la novia, oí decir a mi madre. Debe haber algún error. Sentí la mano de Nathan apretar mi brazo. A nuestro alrededor, las conversaciones flaquearon. Eleanor levantó la vista de su champán, su expresión indescifrable. Yo me encargo de esto, dije.
Me acerqué. Mis tacones resonaban contra la madera. Todos los ojos de la sala me siguieron. Mamá, papá, mantuve la voz baja, firme. No estaban en la lista de invitados para esta noche. Somos tus padres, mira. La voz de mi madre tembló. Angustia teatral. Tenemos todo el derecho a estar aquí. Volamos 3000 millas. No fueron invitados. Estamos aquí para apoyarte. ¿No es eso lo que querías? Jessica se materializó a mi lado, tableta en mano. Señora, señor, si pudiera hablar con ustedes en privado un momento. El rostro de mi padre enrojeció. No necesitamos hablar en privado. Necesitamos que nos lleven al evento de nuestra hija. Eleanor se levantó de su asiento y cruzó la sala. Se movía como el agua, grácil, sin prisa, imposible de ignorar. Richard. Linda. Su voz era cálida pero firme. Quizás podríamos discutir esto en el comedor privado. Odiaría que esto se convirtiera en una escena. Mi padre miró a Eleanor, a sus perlas, su postura, su autoridad tranquila, y parte de su fanfarronería se desvaneció. Bien, dijo secamente. Hablemos. El comedor privado era pequeño. Una mesa para 6, botellas de vino alineadas en las paredes, una iluminación suave que no podía suavizar la tensión. Mis padres se sentaron a un lado. Nathan, Eleanor y yo nos sentamos al otro. Mi padre habló primero. Vinimos a apoyar a nuestra hija. Eso es todo. Vinieron sin ser invitados, dije, después de enviarme un correo electrónico diciendo que me cortarían la relación si no obedecía a sus condiciones. Eso fue un malentendido. Tengo el correo electrónico, papá. Saqué mi teléfono. ¿Quieres que lo lea? Si procedes con esta boda sin seguir nuestras condiciones, no asistiremos y puedes olvidarte de ser parte de esta familia. Eso es lo que escribiste. Su rostro palideció. Mi madre intervino. Estábamos heridos. Dijimos cosas que no queríamos decir. Entonces, ¿por qué no se disculparon? ¿Por qué aparecieron en mi oficina? ¿Por qué publicaron sobre mí en Facebook? ¿Por qué reclutaron a parientes para presionarme? Silencio. Eleanor habló, su voz suave. Richard, Linda, entiendo que esto es difícil. Dejar ir el control sobre nuestros hijos es una de las cosas más difíciles que un padre puede hacer. Pero lo que han descrito, condiciones, ultimátums, humillación pública, eso no es apoyo. Eso es coerción. Mi madre se volvió hacia ella. Con todo el debido respeto, señora Whitmore, esto no es de su incumbencia. Mira, ahora es mi familia, dijo Eleanor simplemente. Eso lo convierte en mi incumbencia. Es nuestra hija. Entonces actúen como tal. El tono de Eleanor no se agudizó, pero algo en él hizo que mi madre se callara. Ser padre no se trata de control. Se trata de estar ahí para tu hijo. Incluso cuando toma decisiones que no entiendes. Mira, los invitó a esta boda como invitados. Todavía los está invitando. La pregunta es si pueden aceptar eso. Mi padre miró fijamente la mesa. Los ojos de mi madre estaban húmedos de lágrimas. Real es esta vez, pensé. Ninguno de los dos habló. Finalmente, mi padre se levantó. No seremos humillados de esta manera, dijo. Si no podemos ser reconocidos como tus padres, no vamos a fingir. Nadie te está pidiendo que finjas, papá. Te estoy pidiendo que estés presente en términos que nos respeten a ambos. Negó con la cabeza. Has tomado tu decisión. Elegiste a los Whitmore. Elegiste a una multitud de extraños por encima de tu propia carne y sangre. Elegí una boda que refleja mis valores. Si no puedes aceptar eso. No podemos. Mi madre se levantó, recogiendo su bolso. No seremos tratados como invitados ordinarios cuando somos tus padres. Miró a Eleanor con algo parecido al odio. Espero que estés feliz. Has puesto a nuestra hija en nuestra contra. Nadie me puso en su contra, dije en voz baja. Tomé mi propia decisión.
Ojalá pudieras ver la diferencia. El labio de mi madre tembló. Te arrepentirás de esto, mira. El día de tu boda, cuando nos busques y no estemos allí, te arrepentirás. Se dio la vuelta y salió. Mi padre la siguió. Los vi irse. La puerta se cerró. El clic resonó en la habitación silenciosa. Nathan me rodeó con su brazo. Eleanor extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mía. Lo siento, murmuró. No lo sientas. Mi voz era firme, pero por dentro algo dolía. Tomaron su decisión, igual que yo tomé la mía. Regresamos al comedor principal. Los invitados habían reanudado sus conversaciones, aunque varios pares de ojos nos siguieron con preocupación. Carol Bennett estaba sentada cerca del final de la mesa, con una copa de vino en la mano. Me vio entrar. Nuestras miradas se encontraron, y me dio un pequeño y comprensivo asentimiento, como si supiera que algo se avecinaba, como si supiera lo que yo aún no sabía. El resto de la cena de ensayo pasó en una neblina de brindis y risas, pero mi mente seguía divagando hacia las espaldas de mis padres en retirada. Nathan dio un discurso. Eleanor dio un discurso. Jessica reunió a todos para una foto de grupo en la terraza, con el viñedo extendiéndose dorado e infinito detrás de nosotros. ¿Estás bien?, preguntó Nathan en voz baja mientras posábamos. Sí, sonreí para la cámara. Creo que sí. Más tarde esa noche, a solas en nuestra habitación del resort, miraba al techo mientras Nathan dormía. Pensé en lo que mi madre había dicho. Te arrepentirás de esto. Pero ya sabía la verdad. Me arrepentiría si se mantenían alejados. Me arrepentiría si venían y hacían una escena. Me arrepentiría sin importar qué, porque no había una versión de la historia en la que todos obtuvieran lo que querían. Lo único que podía controlar era si me arrepentía de mis propias decisiones. Y no lo hacía. Ni de los límites que había establecido. Ni de la lista de invitados que había hecho. Ni de la boda que había planeado con Nathan y nuestra verdadera familia, la que habíamos elegido. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de texto de Sara. Dios mío. Tu mamá acaba de llamar a mi mamá. Está furiosa. No para de decir, espera a que se enteren. ¿Enterarse de qué? Miré el mensaje. ¿Enterarse de qué? ¿Qué podría pensar mi madre que sabía que cambiaría algo? Respondí. Ni idea, pero gracias por el aviso. Dejé el teléfono. Mañana era el día de mi boda. Lo que sea que mi madre pensara que le quedaba por jugar, lo enfrentaría mañana. Esta noche, solo quería dormir. Por primera vez en meses, realmente pude. Me desperté el día de mi boda con el sol entrando a raudales por las cortinas y el sonido distante de alguien descorchando champán. Jessica apareció con su equipo a las 8 de la mañana en punto. Estilista, maquilladora, una mujer cuyo único trabajo aparentemente era planchar mi vestido al vapor hasta que estuviera literalmente perfecto. Hoy es tu día, dijo Jessica, dándome una mimosa. Lo que sea que haya pasado ayer, olvídalo. Hoy se trata de ti y de Nathan. Dejé que se ocuparan de mí. El vestido era de Monique Luigier, un regalo de Eleanor, engañosamente simple de la manera en que solo las cosas verdaderamente caras pueden ser. Encaje francés, forro de seda, una cola que susurraba por el suelo. A las 4 de la tarde, me paré en la puerta de la suite nupcial y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era alguien que casi no reconocía. No por el maquillaje o el vestido, sino por la expresión de sus ojos. Calma, segura, lista. La ceremonia fue a las 5 de la tarde. 85 invitados se reunieron en la terraza de piedra mientras el sol comenzaba su descenso hacia las colinas del viñedo. Rosas blancas bordeaban el pasillo. Un cuarteto de cuerdas tocaba algo suave y conmovedor. Nathan me esperaba bajo una pérgola de madera cubierta de vegetación y luces de hadas. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Caminé hacia el altar sola. Sin un padre que me entregara. No le había pedido a nadie que ocupara ese papel. No necesitaba ser entregada. Me estaba entregando a mí misma, por mi propia voluntad, al hombre que amaba.
En la primera fila, había dejado 2 sillas vacías, los asientos de mis padres, por si acaso. Estaban vacías. Y mientras tomaba las manos de Nathan y lo miraba a los ojos, me di cuenta de algo. Ya no estaba triste. Estaba libre. La recepción fue hermosa. Cena bajo las estrellas. Luces de hadas colgadas sobre las largas mesas. Vino de la propia bodega del viñedo fluyendo libremente. Estaba bailando con Eleanor cuando Sara me encontró. Mira. Me tiró del codo. Necesitas oír esto. Carol Bennett acaba de contarme algo increíble. Me disculpé y seguí a Sara a un rincón tranquilo del jardín. Carol estaba allí, con una copa de vino en la mano, con aspecto preocupado. Siento sacar este tema el día de tu boda, dijo Carol. Pero he estado dándole vueltas a esto durante horas y me está consumiendo. ¿Qué es? Carol respiró hondo. Tu madre y yo trabajamos juntas durante 15 años. Éramos cercanas. Me contaba cosas sobre dinero, sobre planes familiares. Asentí. Lo sabía. Hace unos años, me habló de un fondo, una cuenta de ahorros que ella y tu padre habían abierto cuando los niños eran pequeños para las bodas de los hijos. Se me encogió el estómago. Me dijo la cantidad, continuó Carol. $150,000. Dijo que habían estado añadiendo dinero desde que Derek era un niño pequeño. 50 para la universidad, 100 para las bodas. Dividido en partes iguales. Dividido en partes iguales, mi voz era apenas un susurro. Eso fue lo que dijo. 75,000 para cada uno de los 2 hijos. Carol negó con la cabeza. Pero luego oí lo que ha estado pasando. Como pagaron más de 100,000 por la boda de Derek y te dijeron que no había fondo. Y pensé, eso no puede ser correcto. Me apoyé en un enrejado, con el corazón acelerado. $150,000 divididos en partes iguales. Eso es lo que mi madre le había dicho a Carol. Pero Derek había recibido $127,000 y yo no había recibido nada. Lo siento mucho, mira, dijo Carol en voz baja. Pensé que debería saberlo. No se lo conté a nadie más. No de inmediato. Pero Carol sí lo hizo. No creo que quisiera causar problemas. Simplemente estaba siendo Carol, honesta hasta la médula, el tipo de persona que no puede permitir que la hipocresía quede sin respuesta. Y cuando volvió a la mesa y la tía Paula le preguntó por qué parecía tan seria, Carol se lo contó. La noticia se extendió como el vino derramado sobre un mantel blanco. Para cuando estaba cortando el pastel con Nathan, noté los susurros. Los invitados se agrupaban en pequeños grupos, mirándome con una mezcla de simpatía y sorpresa. Sara estaba en su teléfono, enviando mensajes de texto furiosamente. Algo está pasando, murmuró Nathan. Lo sé. Capté fragmentos de conversación mientras nos movíamos entre la multitud. 150,000. Se lo dijo a Carol hace años. Y le dieron todo a Derek. No me extraña que no vinieran. El socio de Nathan, Michael, se nos acercó, con expresión grave. Mira, acabo de oír algo interesante de uno de los invitados sobre un fondo familiar. Es cierto, dije en voz baja. Mi madre se lo contó a Carol Bennett hace años. Tenían dinero para los 2. Simplemente eligieron gastarlo todo en Derek. La mandíbula de Michael se tensó. Y tuvieron el descaro de ponerte condiciones para darte algo. La verdad que yo había sospechado, que Derek había confirmado accidentalmente, ahora se extendía por la boda como la pólvora. Y yo no había hecho nada para que sucediera. No los había expuesto. No los había confrontado. Solo invité a Carol Bennett a mi boda. La misma Carol en la que mi madre había confiado los secretos familiares. La misma Carol que creía que la verdad nunca debería ocultarse. A veces la justicia no requiere venganza. A veces solo tienes que apartarte y dejar que la verdad haga su trabajo. A 3.000 millas de distancia, el teléfono de mis padres estaba sonando. Me enteré de esto más tarde por Sara, que había llamado a su madre, que había llamado a mi madre inmediatamente después de escuchar la historia de Carol. Es cierto, exigió la tía Susan.
¿De verdad tenían 150.000 ahorrados? Le diste todo a Derek y nada a Mira. Mi madre, me dijeron, intentó mentir. Carol lo entendió mal. No fue así. Linda, Carol es una contadora certificada. Recordaba los números. Recordaba que presumiste del fondo en un almuerzo hace 10 años. Era nuestro dinero. Teníamos derecho a decidir. Tenías derecho a mentirle a tu hija, a fingir que no había nada cuando había de sobra. Mi padre se puso al teléfono, intentó usar su voz severa. Este es un asunto familiar privado. ¿Privado? La tía Susan se rió. Lo hiciste público cuando pusiste la historia lacrimógena de Linda en Facebook delante de todos. Lo hiciste público cuando llamaste a todos los parientes para quejarte de las elecciones de Mira. Y ahora te han pillado, Richard. Todo el mundo lo sabe. Las llamadas siguieron llegando. El tío Tom, la prima Paula, incluso la propia Carol, llamando para decir que esperaba no haber causado demasiados problemas, pero que no podía permanecer en silencio cuando sabía la verdad. Mientras tanto, yo bailaba con mi marido bajo las estrellas. Aún no sabía nada de las llamadas telefónicas. No sabía que mi madre estaba llorando en su sala de estar en Massachusetts mientras yo me reía de los brindis en el Valle de Napa. Solo sabía que era feliz. Estaba rodeada de personas que me querían, que realmente me querían, sin condiciones ni cálculos. Y en algún lugar de mi mente, sabía que esto nunca se trató de venganza. Se trataba de ser finalmente libre. Pasamos 2 semanas en Italia para nuestra luna de miel, la costa de Amalfi tal como la soñamos. Villas en ruinas, limoneros que parecían pinturas. Apagué mi teléfono la mayor parte del tiempo. Nathan también. Cuando aterrizamos de nuevo en Boston, la realidad nos inundó. 17 llamadas perdidas de Derek, 4 de parientes con los que no había hablado en años, un mensaje de voz de Carol disculpándose profusamente por haber agitado las aguas, y un mensaje de texto de mi madre. Has destruido a esta familia. Espero que estés orgullosa de ti misma. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego guardé mi teléfono y me fui a casa con mi marido. Durante los días siguientes, supe lo que había sucedido mientras estábamos fuera. La familia se había fracturado. Tías que antes repetían las quejas de mi madre ahora lo cuestionaban todo. Primos que me habían llamado ingrata estaban reevaluando su lealtad. Derek se había llevado la peor parte. Su esposa Brittany había comenzado a hacer preguntas. Está estresado, me dijo Sara durante el almuerzo. La gente no para de preguntarle por qué él lo consiguió todo y tú nada. No creo que nunca lo hubiera pensado antes. ¿Es culpa mía?, pregunté. Sara negó con la cabeza. No, es culpa de sus padres por ponerlo en esa posición. Mi madre había desactivado su Facebook. Mi padre no devolvía las llamadas de la familia extendida. No se habían puesto en contacto conmigo. Ni una sola vez. Ni para disculparse, ni para explicar, ni para reconciliarse. El silencio lo decía todo. Y por mucho que doliera, porque todavía dolía, y probablemente siempre dolería un poco, estaba bien. Había construido una nueva vida. Había elegido a mi propia familia. Y finalmente era libre. Pasaron los meses. El escándalo, porque en eso se había convertido, al menos dentro de la familia extendida de los Wells, se fue desvaneciendo gradualmente en un silencio incómodo. La gente dejó de hablar de ello directamente, pero el conocimiento persistía como el humo. Mis padres perdieron su posición como los ancianos de la familia que daban consejos en las fiestas y mediaban en las disputas. La gente dejó de llamarlos. El matrimonio de Derek atravesó aguas turbulentas. Supe a través de Sara que Brittany había comenzado a cuestionar muchas cosas. No solo el dinero de la boda, sino el patrón de favoritismo, las expectativas, la dinámica familiar que nunca antes había examinado. No estaba feliz por nada de esto. Sé que puede ser difícil de creer. A la gente le encantan las historias de venganza donde la víctima ve sufrir a sus verdugos y se siente satisfecha, pero yo no me sentía satisfecha. Me sentía cansada. Una tarde, me encontré de pie en mi escritorio sosteniendo la caja de terciopelo con el reloj que mi padre me había dado en la graduación.
Ese Seiko dorado que había guardado pero nunca usado. Lo abrí. La esfera del reloj reflejó la luz. Era un buen reloj, no caro, no como las cosas que usaba Eleanor, pero había significado algo una vez, un momento en que mi padre me había mirado con algo parecido al orgullo. Cerré la caja y la volví a guardar en el cajón. No la tiré. Algunas heridas no sanan destruyendo las cosas que las causaron. Sanan reconociendo lo que fue, lamentando lo que pudo haber sido, y eligiendo seguir adelante de todos modos. Nathan me encontró mirando por la ventana esa noche, las luces de la ciudad de Boston brillando abajo. ¿Pensando en ellos?, preguntó. A veces, admití. ¿Es extraño? No. Me rodeó con sus brazos por detrás. Siguen siendo tus padres. Eso no desaparece. No, estuve de acuerdo. No desaparece. No sé si mis padres cambiarán alguna vez. Una parte de mí todavía espera que lo hagan. Una parte de mí ha aceptado que no lo harán. Lo que sé con certeza es esto. Pasé 29 años tratando de ganarme algo que debería haberse dado gratuitamente. Amor, aceptación, el simple reconocimiento de que yo valía tanto como mi hermano. Me doblegué de 1000 maneras tratando de complacerlos. Me hice pequeña. Acepté condiciones y ultimátums y crueldades casuales porque pensaba que así es como funcionaban las familias. Fue necesario perderlos para darme cuenta de que nunca los había tenido realmente. No de la manera que yo quería, no de la manera que merecía. Pero esto es lo que pasa con construir tu propia familia. Tienes la oportunidad de elegir. Nathan me eligió a mí. Eleanor me eligió a mí. Jessica me eligió a mí. Carol Bennett, a su manera, me eligió a mí al negarse a permitir que las mentiras prevalecieran. Y yo me elegí a mí misma. Ese es el verdadero final de esta historia. No la venganza, no el triunfo, ni siquiera la justicia en realidad, solo la libertad. La libertad de establecer límites y hacerlos cumplir. La libertad de amar a las personas que te aman de vuelta sin asteriscos. La libertad de caminar hacia el altar sola porque no necesitas que te entreguen. Si estás viendo esto y te encuentras en una situación similar, si tu familia te hace sentir que no eres suficiente, que su amor viene con términos y condiciones, que siempre estás a un paso equivocado de que te corten la relación, quiero que sepas algo. Eres digno de amor incondicional. Y si las personas que se suponía que debían dártelo no lo hacen, tienes el derecho de encontrarlo en otro lugar. Tienes el derecho de construir tu propia familia. Tienes el derecho de elegirte a ti mismo. Soy Mira Wells. Tengo 29 años y finalmente sé lo que significa ser libre. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. Si esta historia resonó con ustedes, si alguna vez han tenido que establecer límites con personas que se supone que deben amarlos incondicionalmente, por favor consideren darle a me gusta y compartir este vídeo. Su apoyo significa más de lo que imaginan. Suscríbanse al canal si quieren más historias como esta. Tengo muchas más que compartir y déjenme un comentario abajo. ¿Alguna vez han tenido que elegirse a sí mismos por encima de las expectativas de otra persona? Quiero escuchar su historia. Estamos todos juntos en esto. Consulten la descripción para más vídeos. Los veré en el próximo. Cuídense mucho.